Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Parecía que vivíamos felices. Veíamos una peli, salíamos a pasear al parque, teníamos tal aplicación Chachi en el teléfono móvil, en el celular, Chachi Pilongi, o al menos, pues no éramos de ese continente tal en donde tan mal van las cosas. Nos hicieron conformarnos con una vida al máximo de nuestra paciencia. Nos hicieron conformarnos con sus mentiras en donde admirábamos el glamour de los privilegiados que privatizaban realmente nuestros destinos y sobre todo nuestro honor. Se reían de lo que era nuestro futuro y nosotros les reíamos las gracias a ellos. Hacían y deshacían lo que querían con nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Nosotros es que no sabíamos ser otra cosa que lo que ellos decían que teníamos que ser: consumidores. Parecía que vivíamos felices, pero no nos dábamos cuenta de verdad de que la falta de unión de los países pues iba a derivar en la catástrofe que estamos viviendo a día de hoy. Realmente también ocurría esto dentro de los países y realmente dentro de los individuos, y todo podía derivar en un gravísimo problema si algo de proporciones mundiales estallaba de repente. Y así ha ocurrido. Lo que veíamos en las películas, de repente, pues aquí lo tenemos. Hacíamos lo que podíamos, demasiado me parece a mí, ¿no? Nos conformábamos con recuperarnos de cada uno de los palos que recibíamos en nuestros trabajos, llegar al fin de mes, en vez de unirnos todos para remar en la misma dirección, de tener un sistema sanitario global, lo más importante que puede tener un ser humano, y realmente de tener una economía global que es lo justo para las naciones que no tienen recursos y para las personas que no tienen trabajo por su culpa. Demasiado pa'l body, que se dice en Madrid: si haces tal o cual o pascual, pues mejor que no la líes parda. Expresiones madrileñas, brutales, pero que sirven para decir lo mismo. El copia y calla de los chavales de los colegios se convirtió en el compra y calla de los consumidores, de los adultos. Aquí estamos pagando los curritos, las irresponsabilidades de los ávaros gobernantes que hemos votado y a los que no les hemos exigido pues responsabilidades al respecto de un sistema de sanitario, de sanidad universal. Quizá no teníamos medios para hacerlo, quizá teníamos miedo incluso de exigirlo, quizá nos lavaron la cabeza en este nuevo orden mundial que se dice que existe y que yo creo que empezó hace muchos años. Aquí, en mi ciudad del Chotis, el caos es generalizado y la gente pues mira hacia la nada muchas veces mientras que aplaude en sus balcones a la gente que se está dejando la vida literalmente para salvar a los demás. Prácticamente 1000 enfermos al día que dejan esta vida para pasar al otro lado. Estoy viendo pues lo que sería una infamia con respecto a la recaudación de impuestos, que finalmente ha ido ¿hacia dónde? Hacia la corrupción, en vez de a la creación de una sanidad que debería de haber estado preparada con respecto a todo. Un sinvergüenza, como tantos otros, de tantos otros partidos, me da igual que sea de aquí, de allí o del otro lado. Dijo un día: es el mercado, amigo, y lo dijo con maldad. Básicamente, te jodes
como Herodes y a ratos como Pilatos. Y de todo esto el hombre, pues claro, debe escapar, huir en su mente. Y el invento de la informática con la nueva economía salvaje que te destruye, pues vinieron a la vez. Claro, sería el sueño del malo de una película mala de después de comer del futuro. Y lo que pasa es que esta vez ha ocurrido de verdad. Nos cogió lo de Internet casi hasta desprevenidos y se creó otro mundo, y otro mundo lleno de posibilidades. Lo podríamos haber utilizado para empezar a unirnos todos y crear un sistema de salud para prevenirnos, porque ya se sabía que había habido otro tipo de problemas en otros continentes, y teníamos que haber estado completamente preparados para todo esto, pero no. Ni siquiera Internet, en su unión de seres humanos, pues realmente consiguió que nuestros gobernantes pues llegasen a ponerse de acuerdo a la hora de crear un sistema sanitario global. Más aún, pues sirvió para esconderse. Más aún sirvió para crear una inmensa cantidad de mentiras entre sí, y más aún para crear bulos continuamente y guerras entre nosotros, en donde ellos salen siempre pues como inocentes. La justicia va por su lado, por supuesto. La corrupción también toca la justicia. Y entre todo esto, como decía antes, el hombre debe escapar. El sueño del malo pues sigue ahí. Sabíamos en los años 80, en los 90, yo tengo 38 años, pues que existía la pobreza, pero como no lo veíamos todos los días, no sabíamos que había tanta. Y cuando lo hemos ido descubriendo con la sociedad de la información creada con Internet, pues nos hemos dado cuenta de que, vaya, pues no nos había tocado a nosotros. Casi que podíamos estar incluso contentos porque no nos había tocado. Vamos a comprarnos algo para olvidar lo que ocurre en el mundo. Yo no estoy allí, voy a comprarme esto. Internet era nuestra válvula de escape, un mundo entero conectado. Eso sí, dentro de un mundo que venía desconectado a nivel global y a nivel moral sobre todo. Y vuelvo a decir, Internet vino en su día a sustituir el hueco de nuestras ansias de reclamar. El fenómeno fue asombroso cuando se creó ya a principios del siglo XXI y fue imparable. Un fenómeno de ansias en donde cada uno pues estaba en su casa y todos teníamos nuestras aficiones ahí metidas. Daba gusto verlo, la verdad. A mí me gustan, no sé, por ejemplo, las películas de cierto director, ahí las tengo para verlas. Al otro le gusta un libro, ahí lo puede comprar. Maravilloso, ahí está ese ocio. Y eso es una parte increíble de Internet. Pero también sirvió para sacarnos de las calles y sobre todo para comernos la cabeza al respecto de ideologías diseñadas para nunca reclamar lo justo, la sanidad y la paz. Esto ha venido y el peligro de que surja un mundo nuevo pues está ahí y es evidente. La incertidumbre está aquí y deberíamos de reivindicar inmediatamente lo que se nos robó en rescates bancarios, que nunca jamás se han devuelto y por supuesto se devolverán. Hay expertos que exponen una recuperación rápida, otros son más pesimistas, hay que intentar ser positivos, ¿no? Pero lo cierto es que Internet ha servido muchísimo para que los gobiernos pasen a los ciudadanos mentiras de Estado al respecto de
todo lo que había que esconder para que la población se mantuviese quietecita. Será imposible que el Internet que salga de aquí sea como el anterior. Será imposible también parar las mentiras que se están diciendo con lo que está ocurriendo, porque al final todo acaba sabiéndose. Pero sí que os digo una cosa, la gente que hay arriba no es tonta. Aquí en mi país hubo un problema increíble en el año 2004 y ya no se habla de ello. Hubo un problema gravísimo y desde luego Internet no sirvió para pedir responsabilidades. No hubo en lo que sería pues los medios de comunicación una unión tampoco. El control de Internet pues es total. ¿Y qué ocurriría si mañana cambiase totalmente y incluso estuviésemos hablando de que se desatase el pánico porque no funcionara? Pues estaríamos en una situación total. Ni siquiera podemos vivir ya sin él. Ahora confinados, pues nos damos cuenta de que las reglas que teníamos pues eran tremendas, ¿no? Eran democracias en cuarentena, antes de nuestra propia cuarentena, que por cierto se va a alargar muchísimo. No será cuarentena, será ochentena y será lo que tenga que ser. Yo quiero bajar a la calle cuando pueda estar seguro de todo esto. Y no quiero mentiras con cifras. Y desde luego pues sesgando por aquí, por allí y por allí en datos oficiales, pues desde luego no estamos contribuyendo precisamente a calmar la ansiedad. Pero como está Internet, todo funciona mucho mejor. ¿Qué pasaría si todo esto nos hubiese cogido sin la red? Hemos bajado la cabeza por vergüenza siempre cuando veíamos a los pobres por la calle. No les dábamos lo que les podíamos dar. No hemos empatizado realmente como sociedad ante países enteros. No nos hemos organizado con respecto a lo que serían pues personas que no han nacido con recursos. Internet ha tratado de crear empatía, pero también se ha quedado como insuficiente con respecto a lo que nosotros podíamos haber hecho y no hemos hecho. Hemos preferido el ocio a la solidaridad. Internet podía haber sido pues la válvula de unión total para ser una humanidad justa y no lo hicimos. Preferimos una red de ocio, un egoísmo pues casi necesario, pero injusto, pero malsano, pero que necesitábamos, pero que es inexplicable porque nosotros somos realmente una especie y realmente pues si creamos algo tan increíble, pues no sé para qué lo hemos creado realmente. Y bueno, pues aquí vamos a estar semanas, como mínimo meses, y el pánico pues evidentemente puede aparecer en algunas personas en esta prisión que son nuestras pequeñas casas. La mía es pequeñísima y ahí está el grandioso invento que hemos creado, donde, valga la redundancia, pues aquí estoy hablando, ¿no? Es una pequeña, confusión dentro de todo esto, es lógico, ¿no? Un instrumento tan maravilloso como la unión de los hombres y las mujeres en el espacio virtual no ha sido capaz de transmitir los valores de fuerza ante la corrupción de la sanidad, que es lo más básico, y hoy se ven las consecuencias. Internet puede encima colapsar ante el encierro. De hecho, Netflix ha tenido que bajar ya la resolución de sus emisiones y WhatsApp, ya lo estáis viendo. Y a veces Facebook también se cae, Twitter también. El problema se agravará cuando todo esto que está ocurriendo empiece a llegar a más países, que empiecen a ver que esto no es una tontería, la gente se meta en su casa y el flujo de datos suba, y es posible
que la red colapse. ¿Qué ocurrirá entonces? Todo se calmará y evidentemente pues la red pues volverá, ¿no? Pero realmente yo lo que estoy tratando de decir es, ¿seremos capaces de crear una red después de todo esto que sea más justa? ¿Y seremos capaces de crear pues algo, un movimiento que salga de aquí y que haga que el mundo sea más justo? Si sumamos las decenas de millones de niños que se lo merecen y que, por ejemplo, si sumamos los centenares de millones de niños que murieron en el anterior siglo, pues desde luego si mirásemos la cara a uno de ellos, ya nos valdría para crear un nuevo Internet. Después de esto, que crease una sanidad universal para todos, haciendo que la corrupción de la gentuza, a la que encima votamos totalmente sumidos en su bochornosa propaganda, pues realmente pues lo hiciésemos. El ser humano, pudiendo unirse, pues realmente ha acabado colapsándose en pasillos de hospitales en un crack económico mayor que el de 1920. Y entonces yo digo, ¿para qué sirve entonces la red que hemos creado? ¿No es suficiente con todo lo que hemos vivido? ¿No es suficiente con toda la desigualdad que hay? Realmente la individualidad económica pues se ha visto en el invento que hemos creado. Y aquí estamos en casa todos consumiendo lo que podemos, recibiendo bulos, comiéndonos información de un lado y de otro, espantándonos ante las cifras falsas por ser menores de los medios oficiales. Y lo cierto es que todo esto pues no se puede computar con un like tipo Black Mirror, como aquel episodio que os lo recomiendo en el futuro. Los gobiernos deben saber ante qué estamos enfrentándonos y nosotros debemos saber también que el próximo Internet pues tiene que crear algo que no menosprecie lo que ha ocurrido y está ocurriendo hoy. El paro total empresarial que está ocurriendo es producto de no haber previsto todo lo que iba a ocurrir. La falta de infraestructuras a nivel de Estado también. Las empresas ni siquiera tenían indicaciones del Estado ante lo que podía ocurrir y ya sabíamos que había habido otras cosas iguales en África. La ansiedad del ser humano es evidente y todo esto pues puede derivar en colapsos morales futuros, en una rabia que ha estado ahí desde el colegio. Porque el bucle se repite y se repite y se repite. La falta de educación de los padres va a los niños que machacan a los que son buenos. Los despidos, las cartas de regulación de empleo y la cultura de la barbarie, pues todo esto debe aparecer en el Internet futuro. Y los robots que se están utilizando a día de hoy, también aquí en donde estoy hablando, y en Twitter y en Facebook, pues deben ser identificados por los gobiernos. Sí, los gobiernos no son corruptos, claro. Si son corruptos, debemos salir nosotros a la calle y utilizar Internet para salir a la calle, no para comprar continuamente cositas. Evidentemente, a todos nos gusta tener cierta cosa o cierta otra cosa, pero Internet tiene que servir para sacarnos de aquí. Porque si no, ¿para qué sirve realmente? El fenómeno es curiosísimo. Del espanto se está sacando encima una cosa muy curiosa: la comunicación olvidada. No es nuevo realmente, ¿no? Porque cuanto más tiempo se tiene a veces, pues más solo está uno.
y más duro es cada minuto. Se busca lo olvidado. La nostalgia de tiempos aquellos en donde pues estábamos ahí en el bar, o un email que te mandó no sé quién y te acuerdas de ese no sé quién y resulta que recuerdas que era una persona con sus manos que se estaba acordando de ti y entonces lo buscas, lo contestas. Hoy lo añoras mirando cómo nieva de forma completamente surrealista, terminando este mes de marzo y empezando este mes de abril. Si se desconecta Internet, si se desconecta nuestro invento, nuestra alma que ha descubierto este invento al respecto de lo que podemos hacer en el futuro, no seremos seres humanos completos. Es el momento de nuestra generación al respecto de utilizar el mayor invento de la historia para empezar a pedir responsabilidades y sobre todo para crear el mundo justo que merece la humanidad. Es evidente que pues que hay muchísimas personas que digan todo va a volver a ser como antes porque los instrumentos que tienen los malos pues son demasiado fuertes. Y yo eso lo entiendo, pero para eso estamos nosotros, porque somos muchos más, muchísimos más. Y cuando no sois vosotros soy yo, y cuando no soy yo es ese. Nos podemos unir a través de la red. Tiene que salir eso de aquí. La conspiración al respecto de que ellos querrán que nosotros estemos desunidos es evidente, lo llevan haciendo años y años y años. Se hace a nivel moral, se hace además a nivel económico. Tú nunca vas a estar en su barco. Eso lo tienen ellos muy claro. Es una sociedad de castas. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que cuando todo esto termine, pues lo justo sería que pensemos que algo se ha llevado todo esto de nosotros y debemos organizar un mundo mejor gracias al ciberespacio, gracias a la red. Algo que ha surgido improvisado, como los aplausos de España a las 8 de la tarde a la gente que se lo merece, los sanitarios, los bomberos, los policías, los cajeros que están ahí, toda la gente que se la está jugando. Es una unión, y esa unión tiene que seguir en Internet. Salimos cada día, a la ventana aunque esté helando de frío. Esto tiene que verse en el futuro. Aunque no nos apetezca, tendremos que salir. Aunque no nos apetece salir a la ventana, lo hacemos. En el futuro tendremos que hacerlo también en la calle, de forma pacífica, pero hoy, mañana, pasado, al otro, organizándonos en la red. Porque si no, ¿para qué está? Para comprar y comprar y comprar y jugar. Ya lo hacíamos nosotros antes. Se puede seguir haciendo. El Internet que salga de todo esto debería salir más justo y más activo contra un poder que nos ha privatizado el alma y la sanidad, lo más sagrado. Es así, el Internet que salga de todo, después de todo esto, pues debe hacernos conectarnos más y hacernos entender y valorar más el tiempo de estar con los demás, valorar más el amor ante nuestros semejantes, nuestros familiares, sí, y nuestros semejantes también, y demandar además a quienes nos roban de forma infame. ¿Por qué? Pues primero porque el ser humano lo necesita, porque si no, no vamos a ninguna parte, porque si no el planeta explotará a nivel de cambio climático, a nivel de lo que queráis. Cada uno que me diga una cosa y es verdad. Segundo, porque
Los egoístas, los desgraciados que matan, se lo merecen. Y tercero, porque nuestros hijos deben nacer en un mundo que no tiene que ser como el nuestro. Los seres humanos buenos así deberían ver el destino de nuestra red de internet y de nuestro planeta. Así deberían verlo, si quieren que la naturaleza los acepte, nos acepte, como algo suyo, como una especie suya, con una sonrisa. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Podría decir salud y suerte, pero nos la tenemos que ganar nosotros, esa salud, en la calle cuando podamos. Nada más, gracias.